La figura de Black Widow plantea un conflicto interno entre el condicionamiento temprano y la autonomía de la conciencia moral. Natasha Romanoff, como espía moldeada desde su infancia en la Sala Roja, representa una subjetividad forjada a través de métodos sistemáticos de deshumanización. En su estructura psicológica inicial, lo emocional no es una dimensión a desarrollar, sino un obstáculo a erradicar. El objetivo de sus entrenadores era fabricar una herramienta, no una persona. Esta anulación emocional no solo afecta su capacidad de empatía, sino que configura un tipo de apego evitativo, donde la cercanía afectiva es percibida como debilidad o riesgo operativo. Lo inquietante es cómo una identidad se construye sobre la supresión de la sensibilidad, generando un yo escindido, uno que actúa con precisión, pero no siente en sincronía con sus acciones. El dilema de la redención se enraiza en el concepto de culpa, pero también en el de agencia. Natasha no solo fue una víctima, fue también en parte agente de actos atroces, y aquí se abre la grieta psicológica. ¿Puede sentirse verdaderamente responsable quien fue entrenado para no registrar el daño que causa? Su redención no puede basarse únicamente en la reparación externa de sus actos, sino en la reconstrucción interna de una conciencia moral. Sin embargo, el proceso de sentir culpa exige primero la recuperación de una sensibilidad emocional que le fue sistemáticamente extirpada. La paradoja es que para redimirse debe primero reconstruirse como sujeto emocional pleno, algo que su formación negó desde la raíz. A lo largo de su evolución en los cómics y el cine, Natasha va construyendo vínculos, pero estos no surgen de manera espontánea ni fluida. Le cuestan, le pesan. En muchas ocasiones simula emociones para encajar como lo hacía en sus misiones. Esta dificultad para diferenciar entre lo actuado y lo sentido es un vestigio de su entrenamiento. La Sala Roja no solo le enseñó a mentir al mundo, le enseñó a mentirse a sí misma. Por eso, el proceso de redención no es solo una narración de hechos heroicos, sino un desmantelamiento interno, una lenta ruptura de las capas defensivas construidas desde la infancia. En cada relación significativa, Natasha se encuentra con el desafío de legitimar su afectividad, de permitirse sentir sin anticipar el peligro. Desde una perspectiva psicológica, esto se podría entender como un trastorno complejo de estrés postraumático, donde no solo hay recuerdos intrusivos, sino una estructura entera de personalidad moldeada en torno al trauma. No se trata de un evento aislado que dejó cicatrices, sino de un entorno prolongado que la formateó emocionalmente. La redención en este marco no es un acto único, sino un proceso continuo, una reapropiación de la identidad emocional, un reentrenamiento interno para vivir con la culpa, con ternura, con vulnerabilidad. Aceptar esas emociones no solo la humaniza, sino que la empuja a actuar ya no por órdenes ni misiones, sino por convicciones. El uso de la violencia en Natasha no responde al impulso descontrolado, sino a una lógica aprendida. Se mata por eficiencia, por estrategia, por orden. Esta instrumentalización de la violencia la ubica en un plano ético ambiguo. Ella no disfruta matar, pero aprendió a no preguntarse por qué lo hace. Redimirse implica, por tanto, recuperar el juicio interno que distingue entre el bien y el mal desde el sentir, no solo desde la lógica. Es un paso que exige más que arrepentimiento. Requiere una transformación profunda en la manera de percibir el mundo, de percibirse a sí misma, de percibir a los otros como portadores de valor emocional. En muchos arcos argumentales, Natasha duda, y es precisamente en esa duda donde se gesta su posible redención. La duda es la grieta por la que entra el yo auténtico. Dudar no es fallar, es empezar a pensar por fuera del condicionamiento. En la medida en que se pregunta por el sentido de sus acciones, en la medida en que se detiene antes de actuar, en la medida en que reconoce que algo duele, Natasha se reconfigura como sujeto. Y en esa reconfiguración psicológica está la semilla de su cambio. No es la heroína quien la salva, sino la mujer que aprende a llorar, a temblar, a pedir ayuda. Una de las mayores pruebas de su proceso está en su forma de construir intimidad. No hablamos aquí de romances, sino de la capacidad de confiar, de compartir sin máscaras. Cada pequeño gesto de cercanía que Natasha logra establecer, con compañeros de equipo, con figuras como Hawkeye o incluso con personajes de su pasado, es una victoria contra el condicionamiento. El silencio, la mirada que se suaviza, la presencia no defensiva, todo ello habla de un lento despertar emocional, y es ahí donde la redención toma cuerpo. No en grandes sacrificios o combates espectaculares, sino en los gestos mínimos donde una persona que fue entrenada para no sentir, se permite sentir. El tema de la memoria también es fundamental. La redención no puede construirse sobre el olvido. Para redimirse, Natasha debe recordar, y recordar duele. Significa revivir no solo lo que hizo, sino lo que le hicieron. La memoria entonces no es un archivo que se consulta, sino una herida que se reabre. Si
Sin embargo, solo al transitar esa herida puede emerger una narrativa alternativa de sí misma, una narrativa en la que no solo sea una asesina, ni solo una víctima, sino una sobreviviente que eligió transformarse. Este acto de recordar, aunque doloroso, es clave para resignificar su historia. Es importante entender que la redención no es un premio ni un perdón que se recibe de los otros, es ante todo un diálogo interno. Natalia no se redime porque los demás la absuelven, sino porque ella empieza a reconocerse en su humanidad. Es una construcción subjetiva que se da a través del conflicto, de la autoexploración y sobre todo del permiso para sentir. Así, el personaje de Black Widow se convierte en una figura que trasciende la acción. Es el símbolo de una psicología en reconstrucción, de una identidad que lucha por dejar de ser función y volver a ser persona. Uno de los aspectos más complejos del proceso de redención de Black Widow es su relación con el perdón. No el perdón que otorgan los demás, sino el perdón que ella misma se niega. El sujeto entrenado para no sentir suele desarrollar un super yo castigador, que no surge de la culpa ética sino de la vergüenza traumática. En lugar de reflexionar sobre lo que hizo, se percibe como algo intrínsecamente defectuoso, como alguien que no merece redención. Este es el verdadero campo de batalla psicológico, el de aprender a reconocerse digna de sus segundas oportunidades, a pesar de los errores cometidos bajo un sistema que anuló su autonomía. La posibilidad de redimirse nace entonces de un trabajo interno en el que el yo empieza a cuestionar ese ideal inalcanzable de pureza moral y acepta su propia complejidad. Desde esta perspectiva, la redención no implica negar el pasado, sino integrarlo. Para Natalia, esto significa asumir que hay partes de sí misma que no puede cambiar, pero que puede resignificar. La conciencia de sus actos no la paraliza, sino que la impulsa a actuar con mayor responsabilidad. Deja de ser una sombra al servicio de intereses oscuros para convertirse en una figura activa, con criterios propios, que toma decisiones desde el presente. Esta autodefinición es un gesto profundamente terapéutico. Ya no se trata de huir de lo que fue, sino de construir sentido a partir de lo vivido. La redención, así entendida, no borra el pasado, lo transforma en fundamento ético del presente. También es importante observar cómo su redención es inseparable del lazo social. Natalia no se reconstruye sola. A través del encuentro con otros, empieza a desarrollar una emocionalidad que no fue instruida, sino descubierta. El grupo no es solo un refugio funcional, es el contexto que habilita su sensibilidad. Al involucrarse afectivamente, aunque sea con miedo y torpeza, descubre que no está determinada por su historia. Esta dimensión vincular de la redención subraya el rol esencial de lo social en los procesos de subjetivación. No hay yo sin otro, y no hay perdón sin una mirada que legitime la transformación. Natalia, al dejarse mirar desde otro lugar, empieza a mirarse también desde otra perspectiva. En muchos sentidos, Black Widow es una exploración de la posibilidad de reconstrucción psíquica tras un proceso de deshumanización. Su historia nos obliga a preguntarnos hasta qué punto podemos reescribirnos, cuán fuerte es la identidad que nos impusieron y qué herramientas necesitamos para romper con ese mandato. No es una historia optimista en sentido ingenuo, hay cicatrices que no desaparecen. Pero sí es esperanzadora, porque muestra que incluso quien fue condicionado para no sentir puede encontrar un camino hacia lo humano. Y en ese trayecto, la redención se vuelve menos un destino, y más una forma de estar en el mundo, vulnerable, ética, presente. Por eso la pregunta, ¿puede redimirse quien fue entrenado para no sentir?, no tiene una respuesta definitiva, pero sí un recorrido posible. Black Widow no es redimida por un acto final, sino por una serie de decisiones cotidianas, muchas veces invisibles, que muestran que algo cambió en su interior. Su historia es una metáfora del trabajo psicológico que implica reconocer las heridas, validar las emociones y construir desde allí una nueva subjetividad. No hay redención sin sufrimiento, pero tampoco sin deseo de vivir diferente. Y en Natalia, ese deseo, aunque a veces silencioso, siempre está presente.